El bibliográfico del día de hoy se trata sobre biopsia de ganglio centinela en rhabdomyosarcoma de cabeza y cuello. El mismo está a cargo de la doctora Audaquiola y las presentadoras somos Agustina Oliva, residente de cuarto año, e Inés Sueras, becaria de oncología. El artículo complementario que vamos a presentar hoy se titula Detección de metástasis ganglionar en pacientes pediátricos y adultos jóvenes, biopsia de ganglio centinela versus PET-TC. Estudio prospectivo. Bueno, como introducción, el problema que ocurre en los pacientes principalmente con sarcomas o con rhabdomyosarcomas es cuando se sobreestiman los ganglios reactivos, es decir, aquellos ganglios que estén aumentados de tamaño a la palpación o en estudios por imágenes que no sean patológicos, y a veces se subestiman aquellos que sí son patológicos. De todos estos, hay estudios que reportan que el 17% de los ganglios que tienen un aspecto normal, tanto por imágenes o no están agrandados a la palpación, finalmente tienen una biopsia que presenta tumor. Históricamente lo que se ha realizado fue la biopsia en primer lugar de una adenopatía palpable o visible, y luego se agregó, para darle más especificidad, la biopsia del ganglio centinela. En el último tiempo surge como alternativa realizar un PET-TC que permite una detección no invasiva de los ganglios que presenten patología. La sensibilidad de este estudio se basa en que detecta aquellos ganglios que tienen mayor captación del reactivo en comparación al resto sin tener necesidad de invasión quirúrgica. El objetivo de este estudio fue comparar ambos métodos de manera prospectiva, tanto la biopsia del ganglio centinela como el PET, para identificación de las metástasis ganglionares en sarcomas en pacientes pediátricos y adultos jóvenes. Es un estudio de tipo prospectivo donde se incluyeron niños y adultos menores de 35 años, todos que hayan presentado sarcoma de partes blandas. Se realizó en el Hospital de Niños de Cincinnati entre los años 2009 y 2014. Todos los pacientes se les realizaba primero una tomografía o una resonancia y un PET, todo esto previo a la biopsia. En estos estudios por imágenes la sospecha surgía en aquellos mayores a 1 centímetro o aquellos que tuvieran mayor captación en el examen PET. En cuanto a los resultados, se incluyeron 28 pacientes, de los cuales 16 eran mujeres y 16 eran varones y 12 eran mujeres, con una edad mediana de 16 años, que varía desde los 6 meses hacia los 32 años. Y el seguimiento posoperatorio de la biopsia era 35 meses. De todos estos pacientes, no todos tuvieron lesión palpable o visible, ninguno tuvo lesión palpable o visible, la mayoría tuvo lesión por imágenes, y a todos se les realizó de igual forma la biopsia de al menos un ganglio. El tamaño promedio fue entre 2 y 7 centímetros de los ganglios. De todos estos pacientes, 7 tuvieron lesión maligna constatada por biopsia. Y 3 de estos 7, el resultado de las imágenes había sido negativo, es decir, había sido informado como normal. 14 pacientes del total había tenido sí captación en el PET, y 4 de esos 14 solamente tuvieron una lesión constatada como maligna por biopsia, lo cual lo deja al estudio a la tomografía por emisión de positrones con un valor predictivo positivo del 29%. Entonces, en cuanto a la discusión, la detección de un ganglio patológico es fundamental en el pronóstico de la enfermedad, ya que, en el caso de este estudio y por lo general, lo que hace es variar el tratamiento que se va a indicar. El PET es superior a la tomografía y a la resonancia
en detección de sitios de metástasis porque tiene mayor sensibilidad, que en estudios ha llegado a ser del 94% y una especificidad del 100%, pero siempre en nódulos que sean mayores a 1 centímetro, es decir, los que son patológicos pero menores a este tamaño, los identificaríamos como negativos. Esto que mencionamos previamente, que tenga un valor predictivo positivo del 29%, hace que su uso no puede sustituir a la biopsia y que debe ser utilizado individualmente en cada paciente para la detección de metástasis. Y entonces, lo que sería superior, como venía siendo hasta el momento, es la biopsia del ganglio centinela, ya que apunta a aquellos ganglios que son clínicamente patológicos o relevantes, y aumenta así el rédito diagnóstico posterior a una intervención quirúrgica. Bueno, gracias, Agus. Como artículo principal, bueno, habíamos nombrado la biopsia ganglio centinela en rhabdomiosarcoma de cabeza y cuello. Como definición, el rhabdomiosarcoma es un tejido blando de alto grado con potencial metástasis significativa. Los ganglios linfáticos son sitios regulares de metástasis y se tratan habitualmente con radioterapia loco-regional. Tanto la TAC o la RMI o el PET identifican ganglios mayores de 1 centímetro y que se consideran clínicamente involucrados. Sin embargo, estos pueden estar equivocados, como antes nombró Agus. En cuanto a la metodología, digamos, bueno, se estudiaron 6 pacientes y estos 6 pacientes lo que se les hacía es una inyección intradérmica o de la mucosa, dependiendo de dónde estaba el sitio primario, con tecnecio 95 en los 4 cuadrantes. Esto se hacía 2 a 4 horas antes y luego se hacía un PET para identificar el lugar donde más captaba. Luego, intraoperatorio, lo que se hace es realizar una inyección de 3 mililitros de colorante en el sitio primario del tumor, también en los 4 cuadrantes, y luego se realiza a través de la sonda gamma, digamos, gamma pro, se buscan los ganglios radioactivos o los que tienen captación azul, los cuales se considera el ganglio centinela, y los mismos se mandan a anatomía patológica. En cuanto a los resultados, digamos, se estudiaron 6 pacientes, la edad promedio de los pacientes fue de 9 años, con un menor de 6 meses y el mayor de 21 años. Digamos, el tumor primario fueron 3 rhabdomiosarcomas, todos de cabeza y cuello, alveolares, 2 rhabdomiosarcomas embrionarios y 1 de células fusiformes. En cuanto a las imágenes preoperatorias, en 3 pacientes de los 6 tenían imágenes de metástasis, y esto lo podemos comparar con lo que dio el ganglio centinela una vez realizado, que de los 6 pacientes dieron 3 positivos, de los cuales, digamos, 1 presentaba imágenes negativas. Con estos resultados logramos un cambio, digamos, realizaron un cambio en cuanto a la terapéutica en 2 de estos 3 pacientes que dieron positivo. En cuanto a la discusión, podemos decir que radiomiosarcoma es el sarcoma de tejido blando más frecuente en niños y adultos jóvenes. Se estima que son 350 casos anuales nuevos en Estados Unidos. El rhabdomiosarcoma tiene una propensión a hacer metástasis de los ganglios linfáticos regionales, identificándose en un porcentaje de un 23 a un 55% de los pacientes. La supervivencia a largo plazo es del 87 para riesgo bajo y de los 65 para intermedio, y mucho menor para los que son de alto riesgo. Podemos decir que el 17% de los pacientes con rhabdomiosarcomas de extremidades sometidos a estadificación quirúrgica, donde los ganglios clínicamente eran negativos, luego del ganglio centinela presentan un 17% positivos para micrometástasis. Las imágenes y el PET tienen un valor predictivo positivo limitado, lo mismo que decía Agus, del 29% para la detección de las metástasis en rhabdomiosarcoma,
Y también sabemos que el drenaje linfático de cabeza y cuello a menudo es variable y difícil de predecir, a pesar de la ubicación del tumor primario, a diferencia de lo que es con las extremidades. Y muchas veces en casos seleccionados de rhabdomyosarcomas alveolares se realiza una irradiación nodal de forma empírica, con lo cual, teniendo la centinela, podríamos cambiar el tratamiento. Como conclusión, podemos decir que es un estudio, digamos, que requiere todavía evaluación porque es muy corto, digamos, muy pocos pacientes. 3 pacientes de la serie tuvieron una confirmación de metástasis por microscopía, 2 presentaban negativo por imágenes y tuvieron un cambio de tratamiento sistémico, y 2 requirieron terapia regional. La biopsia de ganglio centinela sirve para estadificar el rhabdomyosarcoma de cabeza y cuello. Es un procedimiento técnicamente factible, seguro, y tiene implicancias para el tratamiento local, regional y sistémico. Así que, bueno, eso sería los videográficos de hoy. Julia, no sé si estás por ahí. Sí, ¿cómo andan? Buen día. Buen día. Sí, nosotros, en realidad el primer estudio me pareció interesante porque compara un poco lo que siempre se discute, ¿viste? Si el PET-TC es suficiente para detectar un ganglio centinela o no, que es la discusión que siempre surge. Claramente poder detectar un ganglio patológico, digamos, poder detectar un ganglio con metástasis o micrometástasis por examen físico o por ecografía o tomografía, ya vimos que no funciona porque no tiene la sensibilidad necesaria, pero siempre se discute si el PET-TC podría reemplazarlo o no, pero la realidad es que los estudios muestran que no, porque la sensibilidad también depende del tamaño que tenga ese ganglio, y el valor predictivo que tiene, o sea, la posibilidad de que un resultado positivo sea positivo es baja, y muchas veces confunde el PET-TC también con el aumento de ganglios por cualquier otra patología, más de lo que vemos en pediatría, que a veces los ganglios se inflaman por algunas otras cosas y puede confundir. Nosotros hacemos ganglio centinela desde el 2012. Yo estuve revisando un poco nosotros de los últimos años, tenemos 13 pacientes, en realidad juntando todos los ganglios centinela que habitualmente hacemos, pero de esos pacientes tuvimos un porcentaje de positivos de 23%, que es más o menos lo que se reporta en la literatura, con lo cual creo que es un estudio que es importante porque cambia el tratamiento en los pacientes, y todos los estudios que, digamos, uno habitualmente desde que lo empezamos a hacer, yo reviso como crónicamente, periódicamente la bibliografía para ver si hay como avances o protocolos nuevos, y en realidad todos los estudios que hay, por la incidencia que tiene las lesiones en las que se hacen en pediatría, todos los estudios que hay, como no son estudios multicéntricos, son todos estudios con pocos pacientes, 6, 10, 15, 20, pero no más que eso, pero sí todos los estudios en general hablan del rédito de hacer la biopsia de ganglio centinela, y habitualmente está bien definido por ahí para hacerlo en los tumores de extremidades, o en las lesiones grandes, o en algún tipo de rhabdo, pero en cabeza y cuello, por ahí no es algo en lo que habitualmente uno piensa en hacer el ganglio centinela. Por eso me pareció interesante este trabajo, que aparte es de un grupo que trabaja muy bien, y digamos, como para tenerlo en cuenta también de en qué pacientes más uno debería estar buscando el ganglio centinela para poder estadificar bien estos pacientes. Buen día. Julia, te hago una pregunta. Primero, me parece interesante la mirada de poder ver la comparación con el PET en el primer artículo. Me parece que justamente la manera de responder este tipo de preguntas, mostrando datos concretos. Nosotros en el hospital no hacemos como imagen el PET para mostrar, digamos, la imagen del ganglio centinela. Hacemos un centellograma, digamos, más similar a los centellogramas habituales que hacemos. ¿Te parece que el PET suma algo o realmente no cambia demasiado? Y en realidad se supone que el PET-TC, por lo que leí, es superior a lo que uno puede llegar a ver con centello. De hecho, viste que ahora
mismo en medicina nuclear, cuando nosotros hacemos los ganglios y todo, lo fusionan, porque te da como una mayor especificidad para el estudio. El PET-TC ellos lo usaron para comparar, porque es como de todos los estudios que hay, por ahí el mejor para detectar ganglios que estén más allá del tamaño, que estén con un aumento, porque en realidad lo que te capta es como el aumento de consumo de glucosa, o sea, ganglios que estén metabólicamente activos, digamos, que es lo que uno estaría buscando en el caso de un tumor o de una metástasis. Por eso ellos lo ponen como, bueno, de todos los estudios por imágenes, cuál es el estándar, y el PET-TC. Es verdad que nosotros muchos de los pacientes que hacemos también con ganglio centinela vienen derivados de otras instituciones y vienen estudiados con PET-TC. Vamos a fijarlo. Agustina o quien quiera, no entendí muy bien qué quiere decir el seguimiento de biopsias 35 meses o 36 meses. No, que el estudio siguió a los pacientes durante 35 meses posteriores a eso y reportaban que de los 7 que tenían maligno, 4 estaban vivos al momento de hacer el estudio. Vamos. ¿Pero qué se hacía a los 35 meses con relación a que dice biopsia? No, 35 meses? valoraron la sobrevida al momento de escribir el estudio y estaban, de los que tenían ganglios patológicos, 3 habían fallecido y 4 estaban vivos 35 meses posteriores al diagnóstico de la metástasis ganglionar. Era solo un dato. Sí, no es exclusivamente del seguimiento del ganglio centinela, sino del seguimiento del paciente oncológico, porque lo que uno en realidad trata con el ganglio centinela justamente es de no subestadificar un paciente. Entonces creo que está en relación a la sobrevida global que van evaluando, pero desde lo oncológico, no en particular del ganglio en sí. Sí, creo que es interesante correlacionarlo con el muestreo ganglionar que hacemos en tumor de Wilms, ¿no? Que no es exactamente lo mismo, porque no se busca el ganglio centinela, pero en tumor de Wilms se hace un muestreo ganglionar para ver si hay metástasis microscópicas en los ganglios que no fueron sospechadas por las imágenes, y que eso es lo que hace es cambiar el tratamiento, porque transforma al paciente en un estadio mayor que requiere un tratamiento local más agresivo, con radioterapia, por ejemplo. En el caso del rabdomiosarcoma, justamente lo que se busca es eso, es ver si es necesario ampliar el control local para mejorar la sobrevida del paciente. El problema es que todavía no hay estudios que demuestren, por eso es importante el punto que trae Pachi del seguimiento a largo plazo, porque en realidad lo que sería importante es poder demostrar que haciendo este procedimiento, que implica toda una logística extra, que implica más cirugía para el paciente, uno realmente puede mejorar la estadificación del paciente y no estar tratándolo de menos en aquellos casos en los que hay una metástasis no diagnosticada. Pero hasta donde yo sé, todavía no hay, salvo en melanoma probablemente haya algún cambio con respecto a la sobrevida, en rabdomiosarcoma por lo menos está todavía discutido. Sí, pues digo, cuando uno busca viste que en realidad todo esto empezó, los primeros reportes son 2003, 2004, y era por eso, digamos, uno tiene un montón de pacientes con estadio 1 que andaban bien y otros que andaban mal, y en realidad lo que empezaban a estudiar era eso, bueno, hay determinado tipo de sarcomas o de subtipos de rabdomiosarcoma que tienen más propensión a hacer metástasis ganglionares. Bueno, ¿cuáles de esos estaban haciendo micrometástasis y uno no los estaba viendo y estaba como subestadificando al paciente? En realidad yo, digamos, estuve viendo y todo, y no hay, es lo que hablamos siempre, no hay grandes estudios. Nosotros sabemos que hay distintos, cuando uno habla en los congresos y todo, sabes que hay distintos grupos internacionales que los van haciendo, pero cada uno tiene su propia casuística y no hay un estudio grande que te haya cambiado el tratamiento y que, digamos, hay un montón de grupos grandes que hacen oncología que lo hacen de rutina, pero es verdad que no hay un estudio que defina sí o no, y no sé si se basa en la poca cantidad, porque digamos, va más allá de la incidencia de la cantidad de sarcomas que uno tenga. Uno tiene que tener un sarcoma que está
localizado y que no tiene metástasis. Si uno tiene un sarcoma que ya es metastásico, no te entra en el grupo de los que le haría ganglio centinela, entonces te baja un poco más también la incidencia de pacientes en la que lo podés hacer, que es lo que hablamos siempre. Yo, antes de buscar este artículo, estuve leyendo también, buscando reportes de si hacerlo o no por ahí para los raptos paratesticulares, viste que son cosas que a veces surgen las dudas y todo eso. Pero bueno, para el rapto, los últimos trabajos hablaban de un muestreo, pero un muestreo ganglionar más tipo Olbin, porque como van a retroperitoneal no funciona tan fácil marcar el ganglio centinela e identificarlo. La realidad es que si uno esto lo toma como una conducta, no es una cirugía que tenga una, o por lo menos donde nosotros ya hemos visto complicaciones posoperatorias, o que le agregue una morbilidad. Lo que pasa es que el ganglio, claramente, si uno le lleva a un paciente que ya está biopsiado, y por ahí sí tenés que volver a hacer una cirugía. Pero si vos tenés un paciente de inicio, digamos que ya viene, vos en los centinelas lo podés hacer. En el tumor inicial, cuando lo vas a biopsiar, o sea, lo biopsias y haces el ganglio centinela, al momento de la resección primaria o al momento de ampliación de márgenes. Entonces, si uno ya, como lo tiene esto como en su metodología de estudio de los pacientes, por ahí sí no le agregás otra cirugía específica. Por ahí nosotros le terminamos agregando una cirugía extra cuando el paciente viene derivado solo para hacerse el ganglio centinela y volverse a su institución, pero si no, entraría en un tiempo más quirúrgico de algo que uno ya va a hacer en un paciente. Entonces no lo hace algo por ahí tan engorroso, o no lo complejiza tanto eso. En la bibliografía que estuviste revisando, ¿hay alguna información? Dos preguntas en realidad se me ocurren. Una, en este artículo, ¿qué tan difícil fue acceder al ganglio desde el punto de vista quirúrgico, ¿no? Porque en cabeza y cuello puede haber ganglios en realidad de ubicación profunda, por ejemplo en el área pterigomaxilar, que implican ya un abordaje un poco más amplio que una simple biopsia de ganglio cervical. ¿Dónde estaban ubicados los ganglios? ¿En cadena yugular? ¿Estaba detallado, digamos, la localización? ¿Vos te acordás, Cine? Tienen un cuadro donde ellos ponen, en realidad lo que sí dicen es que uno nunca puede saber en cabeza y cuello para dónde van, si para la derecha o para la izquierda, sí, pero habitualmente son ganglios superficiales, no, hasta donde yo recuerdo el artículo no hablan de una complejidad en la localización ni nada. Nosotros hemos hecho en cabeza y cuello, pero de melanomas, y también en general van alguna de las dos cadenas yugulares, que es lo que nos pasa habitualmente, ¿viste? Cuando uno hace ponerse en la pierna, en el pie, en la rodilla, y en general siempre van a los ganglios inguinales, nunca caen en una estación más cercana. Y todos los que son de miembro superior, desde la mano hasta, y siempre van en general a la cadena axilar. Habitualmente siguen esa distribución. Sí, el trabajo no especificaba en qué cadena ganglionar, sí decía que 2 pacientes fueron contralateral a donde estaba la lesión. Y también lo otro que está bueno agregar, que es algo que Julia, digamos, que de los 6 pacientes, 5 pacientes, el ganglio centinela se hizo cuando se hacía o una vía central o la biopsia o algo, como que solamente en uno fue como un procedimiento extra. Pero no especificaron qué cadenas ganglionares tomaban. ¿Y cuál es, Julia, qué es lo que hay escrito sobre biopsia de ganglio centinela en tumores de tronco, digamos? No me refiero me refiero a intracavitarios, intratorácicos o intraabdominales o retroperitoneales. ¿Hay algo escrito? No encontré nada, por lo menos. Pues, digo, en general, los trabajos con más pacientes agrupan ganglios centinelas en pediatría, donde metan sarcomas, melanomas, algunos SPITs que también está discutido y todo, y los que son específicos de sarcomas, en general son de extremidades, porque si vos en realidad lo que tenés que hacer es poder marcarlo, entonces no encontré nada escrito, digamos, no implica que no se pueda hacer, pero si uno piensa en la complejidad de, bueno, cómo marcar una lesión intraabdominal, vos en el que es de partes blandas, sabés exactamente a dónde inyectar para ver para dónde drena. En una lesión que estás en la cavidad, digamos, no sé si a dónde uno tendría que inyectar para ver para dónde migra ese contraste. Pero no
lo que vino, no encontré, estuve revisando los otros días sarcomas y ganglio centinela en pediatría, pero no. Lo único que vi fue lo del rhabdo paratesticular. Pero bueno, es lo que hablamos siempre, por ahí en algún momento habría que agarrar y juntar con otros centros, por ahí no exclusivamente de acá, pero de algunos otros grupos de otros países y poder juntarlos todos y juntando números ver realmente qué implicancia tiene o qué cambio uno puede hacer. Digamos, no sé, si de todos los que uno hace, cuántos ganglios centinela uno debería tener positivos del tratamiento de esos pacientes como para poder decir, bueno, sí, esto realmente nos cambia la conducta. Sí, es muy difícil evaluarlo retrospectivamente porque, digamos, no, para poder demostrar que la detección del ganglio centinela digamos, y el cambio de conducta que eso genera tiene un impacto en la sobrevida o en la recaída del paciente, tendrías que poder randomizarlo. Tal cual, y tampoco podés elegir qué. Pero bueno, por ahí si uno pudiese juntar un número más grande de pacientes y ver qué porcentaje de esos ganglios da positivo, Bueno, eran detectables por este método, ya también creo que te suma un montón. Eso es absolutamente posible. Hace ya unos pocos años empezamos a construir la red de cirugía oncológica latinoamericana. Eh, hay dos trabajos que están en curso, en realidad uno terminado. Hicimos un estudio multicéntrico de tumores pancreáticos que fue presentado en el Congreso de la IPSO el año pasado y que se juntaron pacientes de 6 centros y ahora creo que la idea de ahora es publicarlo, se sumó un centro más para la publicación y hay un estudio que está en curso sobre hepatoblastoma y resecciones amplias versus trasplante en los hepatoblastomas avanzados. Así que la red está, digamos, madura para eso y obviamente es un procedimiento que no se hace en todos lados, pero uno puede juntar algunos centros de Latinoamérica incluyendo México también, y me parece que se puede juntar un número interesante de pacientes como para por lo menos hacer un análisis de lo que se está haciendo en Latinoamérica y para qué efectivamente sirve y para qué no. Sí, Así que es cual. cuestión Sí, de... lo hemos hablado hace un tiempo, hace un par de años, pero bueno, nada, sí, tal cual es cuestión de hacerlo. Es verdad que uno, con el tiempo yo estuve revisando por eso los pacientes los últimos años y es verdad que con el tiempo uno va teniendo también más pacientes que pueden juntar. Buen día, Julia. Buen día. Escúchame, te quería hacer una pregunta volviendo un poquito al cuello. Cuando a estos pacientes les haces el ganglio centinela y se ve la positividad, acorde a lo que diría este trabajo, ¿se hace solo el abordaje del ganglio centinela o tenés que hacer un vaciamiento bilateral? No, viste que en realidad lo que se usa muchas veces en realidad es la radioterapia locorregional, o sea, depende el tipo de sarcoma y el protocolo que tengan, pero no es tanto para, nosotros hemos hecho vaciamientos y después en sarcomas y después los dejamos de hacer, los dejamos para los melanomas nada más de algunas localizaciones, porque en realidad muchas veces lo que te cambia es la zona que vos tenés que irradiar o no. Perfecto, o sea que para esta patología no se maneja con la invasión ganglionar como otras en cabeza y cuello. Sí. Claro, no es como el cáncer de tiroides, por ejemplo, pero en el rhabdo el concepto de ganglio centinela te permitiría pensar que es un paciente que tiene residuo microscópico. Entonces, se toma el mismo concepto de cuando uno opera y tenés un tumor con márgenes libres, con márgenes comprometidos. Se hace radioterapia y esto en realidad, en el caso, por ejemplo, de los tumores que tienen ganglio contralateral, te permite detectar una metástasis en otra área que si no, no irradiarías. Claro, ¿qué es lo que pasa? Si no es como que quedan subestadificados, porque vos lo tomás como que es un paciente por ahí, que vos le hiciste una resección completa del tumor primario, y en realidad, nada, te estás saltando una metástasis que tiene en otro lado y que, digamos, que queda como subestadificado. Lo
no tengo claro es qué pasa cuando vos haces la biopsia de ganglio centinela en el momento del diagnóstico del tumor, cuando todavía no recibió quimioterapia, ¿no? Porque eso puede cambiar con la quimioterapia. Sí. Pero bueno, no, Han justamente como no se hace de rutina, no está incluido en los protocolos. Por eso, en realidad, cuando vos lees y todo, y en su momento cuando nosotros hicimos el protocolo, viste que lo habíamos hablado con Rao, que es el cirujano de Saint Jude, que era el que había empezado a hacerlo, él siempre marcaba esto de, bueno, qué tiempos uno encontraba para hacer el ganglio centinela. Pero obviamente eso también es una respuesta que uno, o sea, un paciente que ya vino, viste que a veces nos llega un paciente que, bueno, que en realidad ya hizo quimio, pero quieren ver si cambia la conducta, si no cambia. Y la realidad es que lo ideal sería que uno el ganglio centinela lo haga antes de haber hecho quimioterapia, porque después en realidad ahí estás medio... Pero bueno, lo ideal por eso es hacerlo al momento de la biopsia o de la resección, digamos, el momento que uno dice resección primaria, cuando vos no le hiciste quimio previa y decís, bueno, esto nos parece, o se hizo una biopsia por punción y lo podemos resecar con buenos márgenes y lo vamos a resecar entero, o cuando uno ya hizo la biopsia, vio que era un RAP, que era un sarcoma, o viene un paciente que se hizo una resección pensando que era, no sé, otra patología, tiene una resección incompleta, y uno le va a ampliar los márgenes. Ese es el momento ideal para hacer el ganglio centinela, antes de que uno le hizo cualquier tipo de terapéutica, y te sirve para eso, decir, bueno, después, ¿qué hago? Porque en realidad a veces te cambia el esquema de quimio, o a veces le tenés que agregar la radioterapia. Entonces, claramente, lo ideal es que sea un paciente que todavía no hizo terapia sistémica. Entonces, a veces, como esto no está tan especificado, nosotros hacemos no sé, el caso que vamos a hacer ahora la semana próxima, que es un paciente que viene del Garraham y que su equipo de oncología lo evaluó, y su equipo quirúrgico también, y ellos quieren saber cómo es el estado de esos ganglios. Entonces uno a veces hace esa excepción por eso, digamos, al no estar totalmente establecido cuando no, en realidad, bueno, no se puede tomar estas licencias, porque si a ellos les va a cambiar la conducta del paciente, bueno. No, es que puede estar indicado, digamos, una vez ya hecho el tratamiento, cuando todavía hay que hacer el control local, digamos. Si es un caso en el cual hay que hacer el control local y del tipo de control local depende de que esté diseminado más allá del tumor primario o no, creo Sí. que es muy No, relevante por eso te también. digo, por ahí eso no está tan establecido, la indicación después del tratamiento, pero en general no surgen las consultas o los pedidos de biopsia en estos casos. Bueno, tenés un paciente que para hacer el control local necesita o una cirugía muy agresiva, o una amputación, o algo que le genera mucha morbilidad. Bueno, veamos cómo están los ganglios, porque si en realidad vas a hacer una gran cirugía y ese paciente tiene enfermedad sistémica, ahí es donde uno pone en la balanza si lo hace o no. Por ahí no es tanto para estadificar en esos casos o para darle el tratamiento adecuado, pero sino para elegir según la morbilidad de la cirugía que uno quiere hacer. Pero bueno, no sé si hay, los vamos a juntar a todos. Está silenciado. No, digo, si no hay preguntas, creo que lo que nos deja pendiente este Ateneo es eso, es que más que Sí, juntarlos hay que escribir un protocolo. sí, Hacer un borrador de un protocolo y empezar a compartirlo y sí. poner en marcha No, eso. nosotros el protocolo nuestro, digamos, lo tenemos, que fue el que escribimos originalmente, que yo, digamos, cuando lo escribí fue cuando volví de Saint Jude, que lo había visto Rao y me lo había corregido y me lo había estipulado y todo, y es el que mantenemos hasta ahora. Por ahí sí, habría No, que... me refiero a un protocolo Sí, de un de- estudio retrospectivo, por lo menos, que uno pueda evaluar en un número grande de pacientes la seguridad del procedimiento y eventualmente el rédito de ganglio centinela a los distintos tumores pediátricos. sí, Eso sí podemos responder esa pregunta en una serie de varios hospitales. sí. Tal cual, sí, yo en su momento cuando lo habíamos hablado con Gloria, ella también, digamos, sabemos que hay un montón de otra gente que lo hace, y que gente también que está dispuesta a trabajar y a ver eso, a tratar de hacer ese trabajo, así que lo podemos, sí, lo tendríamos que armar y compartir. Bueno, muy bueno. Muchas gracias. Bueno, Bueno, muchas gracias a todos. gracias.